hecho el Señor en tu vida que puedes declarar esas palabras, porque es una realidad en tu vida. Y el gozo de mi vida, dice la canción, eres tú, Señor. Señor.
soy feliz con Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Paz a vosotros, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite la oportunidad una vez más para que meditemos en su bendita palabra. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este sistema, porque a través de este sistema podemos continuar con la palabra de nuestro Dios, instruyéndonos para que podamos seguir creciendo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado sea, Señor, porque eres bueno, porque grande es tu misericordia. Nos das permiso, bendito Señor, de abrir tu palabra, de hablar de ella. Muchas gracias, Señor. Por favor, usa el instrumento esta tarde, toca nuestra mente y corazón, y que todo lo que digamos sea sancionado con tu Santo Espíritu, y que cada uno de mis hermanos lo reciba en su corazón, y que todos juntos, Señor, podamos ir creciendo, que podamos sentir que vamos de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen. Por favor, Señor, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema para esta tarde se intitula Nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad. Mentalidad. ¿Qué entendemos nosotros por mentalidad? Mentalidad. Cada persona tiene una serie de ideas y convicciones personales que conforman su visión general sobre la vida. Eso es a grandes rasgos lo que entendemos por mentalidad. Ahora viene una pregunta. ¿Cuáles son los temas más difíciles para el cristiano? ¿Cuáles son los temas más difíciles para cada uno de nosotros como cristianos? Los temas relacionados con la vida cristiana. Pues estos temas son los que nos indican los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Y ante tales mensajes, cada uno responde de diferente manera. Ahora, ¿por qué razón es que cada uno de nosotros respondemos de diferente forma o de diferente manera? Respondemos de acuerdo a nuestra mentalidad. Respondemos de acuerdo a nuestra mentalidad. La mente, hermanos, va más allá del cerebro. Nuestro cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo, que contiene diferentes estructuras y en él coexisten millones de neuronas. No obstante, nuestra mente no tiene peso ni tamaño. El peso de nuestra mente se percibe a través de nuestra percepción, la conciencia, nuestras ideas, nuestros pensamientos. El psicólogo y escritor Walter Rizos, en su obra El poder del pensamiento flexible, afirma que existen 3 tipos de mentalidad. 3 tipos de mentalidad. Número 1, mentalidad rígida o cerrada. Número 2, mentalidad flexible o abierta. Y número 3, mentalidad líquida o gaseosa. Vamos a tratar de definir brevemente cada una de ellas. La mentalidad rígida o cerrada. Esta mentalidad es inflexible, se caracteriza por la intransigencia del individuo,
O sea, actitud de la persona que no acepta los comportamientos, opiniones o ideas distintas de las propias. Tiene una baja tolerancia a la frustración. No toleran la incomodidad, los contratiempos, los problemas, etcétera, etcétera. Son las personas más propensas a la depresión. Sacan conclusiones rápidamente sin tener suficiente información y tienen dificultad para perdonar. Les cuesta perdonar y aceptar su parte de culpa en el problema. Por eso ven falsedad donde hay segundas oportunidades. Segundo, mentalidad flexible o abierta. La mentalidad flexible o abierta es lo contrario, es lo opuesto a la mentalidad rígida. Son personas abiertas de pensamiento. Son las típicas personas que tienden a reinventarse, a crecer, a actualizarse, a dudar, a reflexionar y a relacionarse con el medio en el momento presente. Crea un estilo de vida abierto y saludable. Ven la vida desde distintos puntos de vista, aceptando que se pueden equivocar. Tercero, la mentalidad líquida o gaseosa. La mentalidad líquida es un tipo de mente insubstancial que carece de interés o importancia, no parece o no posee, mejor dicho, una base sólida. Esta mentalidad se acomoda al entorno, pero no lo hacen por voluntad propia, sino que se dejan llevar, no son individuos consistentes, sino se dejan de llevar como la ola, se los va llevando. No tienen puntos de referencia por los cuales guiarse. Se caracterizan por ser indefinidos y apáticos al entorno que les rodea. Son personas por lo general muy negativas. La mente líquida pone todo el control fuera de sí y por eso tiende a ser trivial, o sea, que no tiene importancia, trascendencia o interés. Hermanos, estos tipos de mentalidad teníamos cada uno antes de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el mundo tiene muchos problemas y el mundo es un caos. Por un momento, imagine usted una persona de mente rígida o cerrada con una persona líquida o gaseosa, esos dos tipos de mentalidad. Luego forman un hogar, traen familia a esta tierra. ¿Cómo levantarán a sus hijos? ¿Cómo van a ser esos hijos al ver a un padre rígido, cerrado? ¿O a una madre con una mentalidad insubstancial? Pues hermanos, ese tipo de personas éramos nosotros, con ese tipo de mentalidad antes de llegar a los pies del Señor. Algunos éramos de mentalidad rígida. Lo que yo digo y pienso, eso es lo correcto y punto. De mentalidad flexible o abierta, una persona abierta de pensamiento. De mentalidad líquida o gaseosa, sin interés completamente, apático. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra mentalidad definitivamente debe entrar en un proceso de cambio. En el reino de Dios, hermanos, no pueden haber cristianos con mentalidad rígida o líquida. No puede. Definitivamente nosotros tenemos que dar el paso al cambio. Imaginemos un cuadro. Por ejemplo, que en una iglesia hubiesen cristianos que no aceptan las opiniones o ideas de otros, no aceptan sus comportamientos, son insubstanciales, sin interés, no dan la debida importancia a lo que dice la palabra, la oyen con desdén. Con esta clase de cristianos se cumple el pasaje del apóstol Pablo. Allá en Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos
a otros. El Espíritu Santo inspiraba al apóstol Pablo a escribir esto, porque recordemos, hermanos, que en las iglesias no todos están 100% convertidos. Por eso el apóstol Pablo decía, tengan cuidado si se van a atacar, tengan cuidado si se van a lastimar, tengan mucho cuidado si se van a estar hiriendo, para que no se consuman. Por esa razón, hermanos, es que no puede haber en una iglesia cristianos con mentalidad líquida o rígida, pero desgraciadamente o lamentablemente los hay. La pregunta es, ¿de qué mentalidad somos? Como cristianos, ¿cuál es nuestra mentalidad actualmente? Pero Dios, en su infinito amor, nos alcanzó y escogió. ¿Y qué fue lo que escogió Dios? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 27 y 28, dice que Él escogió lo necio. Dios escogió lo débil. Dios escogió lo vil. Dios escogió lo menospreciado. Eso fue lo que escogió Dios. ¿Y por qué lo escogió? Porque nuestra mentalidad era rígida, líquida. Pero Dios, en su palabra, también ha dejado varias clases de mentalidad. Por mencionar algunas, hermanos, mentalidad neutral, mentalidad abierta o flexible, mentalidad renovada, mentalidad espiritual, mentalidad limpia y mentalidad ungida. ¡Qué hermoso! Que cuando nosotros ya llegamos a los pies del Señor Jesucristo, hermanos, hay opciones para nuestra mentalidad, para llegar a ser esos cristianos, esos hijos de Dios que pueden propagar el Evangelio. Pero para ello necesitamos que nuestra mentalidad que traíamos del mundo sea completamente transformada. Entre en un proceso de cambio para que eso necio, eso débil, eso vil, eso menospreciado, pueda acercarse a eso que existe en el mundo y también puedan ser ellos alcanzados. Porque ya se ha operado un cambio en nuestra mentalidad. Ya se ha operado un cambio en nuestro ser. Y hoy nos enfocaremos en la mentalidad renovada. Para poder aceptar a todos con sus virtudes y con sus errores, necesitamos una mentalidad renovada. Creo, hermanos, que no hay tan solo un ser humano que pueda levantar la mano y que diga que no tiene errores. Todos tenemos errores, desde el más joven hasta el más viejo. Todos tenemos errores, pero todos tenemos también virtudes. Y aquí lo hermoso es aceptarnos a todos, hermanos, con nuestras virtudes y con nuestros errores. Para ello necesitamos una mentalidad completamente renovada. Y a medida que adoptamos una nueva estructura en nuestra mente, el mensaje que comunicamos también empieza a cambiar, empieza a ser notorio por nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de enfocar. Empieza a notarse el cambio. Y el apóstol Pablo quería ayudar a los creyentes romanos a poner su cultura humana en perspectiva. Porque ya conocemos y ya sabemos a través de la historia, hermanos, que la cultura romana se caracterizaba por sus excesos. Pero en medio de esa cultura había iglesia de Dios. Existía iglesia de Dios que el apóstol Pablo llevó el evangelio a Roma. ¿Y quiénes eran los creyentes romanos? En Romanos capítulo 1, versículo 7, nada más leo lo que viene ad hoc al tema. Estos creyentes romanos eran amados de Dios y llamados a ser santos. Llamados a ser apartados de aquella cultura de exceso, llamados a ser santos, pero eran amados de Dios. De manera que estos cristianos que eran iglesia de Dios
pudieron renovar sus mentes por el Espíritu de Dios y comenzar a vivir conforme a una cultura basada en la naturaleza y el carácter de Dios a través de la palabra. Hermanos, hoy usted y yo somos iglesia de Dios. Bendito y alabado sea el Señor por ello. También para nosotros es este llamado. Veamos entonces el proceso de una mentalidad renovada. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hoy nosotros, al haber dado el paso de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ahora nosotros, este cuerpo que antes servía para los excesos, ahora debemos presentarlo como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Ahora somos llamados a entregar nuestro cuerpo para hacer justicia, ya no más para el pecado, sino para hacer justicia. Veamos cómo llama el apóstol Pablo al gesto de los cristianos. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, el apóstol dice lo siguiente: habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo vio este gesto de los hermanos como un sacrificio en adoración a Dios. Porque estos hermanos le enviaron algo al apóstol Pablo. Estos hermanos de Filipos tuvieron misericordia, llenaron su corazón de amor y a través de Epafrodito le enviaron un detalle al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, viendo ese detalle con ese amor que le fue enviado, el apóstol dice, es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Ustedes lo han hecho como un sacrificio en adoración a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribía a Hebreos en su capítulo 13, versículo 16, dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El compartir las bendiciones que Dios te ha dado, al hacer el bien. Porque en el mundo estábamos cegados por el Dios de este siglo, donde todo era malo, donde todo era maldad, donde todo era exceso. Pero al estar del otro lado, en el reino de la luz, en el reino de Dios, aquí es todo bondad, aquí es todo hacer el bien. Esos son los sacrificios de los cuales se agrada nuestro Dios. Entonces, ahora nuestro cuerpo, hermanos, es el instrumento físico de la mansedumbre, la misericordia y la paz. Todo lo contrario a lo que éramos en el mundo. Pero bendito el Señor, ahora nuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Somos cristianos mansos, somos cristianos misericordiosos, somos cristianos llenos de paz. Como dijo el Señor Jesucristo, cuando llegues a una casa, saludad en paz, saludad con paz. Y si hay hijos de paz, tu paz reposará, porque ahora somos embajadores de la paz también. Ahora, entonces, cada uno de nosotros, como iglesia de Dios, podemos mostrar el mérito de Cristo en el modo en que usamos nuestro cuerpo. Por eso, Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una vez más, estoy nada más leyendo lo que viene al tema. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y al igual que la iglesia de Dios en Roma, somos amados de Dios, pero también somos llamados a ser santos. Porque Dios es santo y Él quiere un pueblo santo. Pero tenemos una garantía, hermanos, somos amados de Dios también. Disfrutamos y sentimos de su amor en nuestro corazón. Entonces, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. En su primera carta, capítulo 1 y versículo 15. Sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir. Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No dejando un pedazo. No guardando un pedazo para el mal. Ya no. Ya no, hermanos. Porque nos debe motivar algo. Ahora somos amados de Dios. Ahora tenemos alguien que nos ama y nos ama profundamente, con un amor sincero, con un amor incondicional. Pero quien nos ama es santo y nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y es que la santidad proviene de pensar de la manera que lo hace Dios. Pero, como materia humana que somos todavía, porque su palabra dice bien claro, hermanos, que seremos perfectos hasta que le veamos, mientras llegamos, mientras estamos en este peregrinar, mientras estamos en este valle de lágrimas, como materia humana, en medio del proceso de renovación, podemos encontrarnos con algunos problemas. Por ejemplo, número 1, la influencia de nuestro pasado. Y mientras yo menciono la palabra pasado, yo sé que ahorita muchos están pasando en su mente partes de su pasado. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro Dios nos dio un nuevo espíritu y nos dio una nueva vida. Pero al permitirle Dios empezar de nuevo, nuestro Dios no borró el pasado de nuestra mente. Dejó el pasado ahí. Veamos si es cierto. El apóstol Pedro nuevamente aporta esta noche y dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 11, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos abstengamos de los deseos carnales producidos por esta carnita, que tienen una batalla contra el alma, contra la vida. Dicho de otra manera, no busquemos excusa para hacer lo malo. No busquemos, hermanos, donde ya no lo hay, donde ya no lo puede haber. Porque hemos entrado en el proceso de renovar nuestra mentalidad ahora. Y por eso Santiago, en su capítulo 4, versículo 11, dice: todo lo que viene a nuestra mente es porque hay una batalla en nuestros miembros. Todo lo que nos viene a la mente es porque ya hay una batalla en nuestros miembros. Por ejemplo, como naturaleza caída que somos, usted y yo, lo primero que solemos hacer siempre, ¿qué es? Criticar. La crítica la tenemos a flor de labio. Inmediatamente lanzamos la crítica. Hay una batalla en nuestros miembros. Por eso el apóstol Pedro dice: abstente de esos deseos, abstente del deseo de criticar. No critiques, no lo hagas, porque es una lucha, es una batalla. Entonces podemos ver que el punto clave es abstenerse. Y con la ayuda de Dios, a través de una mente renovada, sí podemos. Y el pasado lo vemos ahora desde otra perspectiva. Ya no lo vemos como la sombra de mi pasado. Es que, hermano, mi pasado es terrible y me sigue mi pasado. Ahora ya no. Ahora lo vemos desde otra perspectiva. Hermanos, Dios permite que el pasado esté allí por dos razones. Primera, para que seamos capaces de utilizar las buenas y malas experiencias para cuando ayudemos a los demás a través de un consejo, una oración o al momento de evangelizar. Si se nos acercan a pedir un consejo y de pronto nos dicen: hermano, ¿qué consejo me puede dar? Fíjese que lucho con mi boca, soy muy hablado, muy mal hablado todavía. A su mente le va a venir que de pronto usted también era muy mal hablado en el mundo. Pero usted ha vencido con la ayuda de Dios el hablar mal. Y ahora su boca habla cosas santas, cosas buenas, cosas coherentes. Ahí viene su pasado. Y su pasado sale, pero para ayudar en pro a este hermano que está pidiendo un consejo.
O una oración. Hermano, necesito que ore por mí. ¿Y cuál es el motivo de su oración? Es por esto y esto y esto. Su pasado de pronto va a salir también y usted va a poder dar un pequeño consejo antes de hacer la oración. No se diga al momento de evangelizar. Hermanos, el mundo está cargado de excesos, como un día usted y yo lo tuvimos. Pero eso nos va a ayudar para alcanzar a otros que lleguen a los pies del Señor. Y segundo, para que valoremos la gracia de Dios en favor nuestro y que sepamos cuán importante es recordar de dónde nos rescató nuestro Dios, de dónde nos vio, dónde estábamos, dónde llegó su misericordia y de allí nos arrancó el Señor, para que no se nos olvide, para que ahora usted y yo le demos la importancia muy necesaria a su espíritu que nos ha dado y a la nueva vida que nos ha otorgado el Señor. Otro problema con el cual nos enfrentamos son las malas influencias. Aunque podamos cada uno de nosotros de pronto pensar que somos inmunes a ellas, porque ahora somos cristianos, hay una cosa, acuérdense los textos de Pedro y Santiago que acabamos de leer. Lo que permitimos que entre en nuestra mente afecta en gran manera nuestra forma de pensar. Definitivamente así es, hermano. Lo que usted le permite que entre a su mente le va a afectar su modo de pensar. Por ejemplo, las cosas malas crean tolerancia. Se vuelve parte del modo de vida del cristiano. Y el deseo de las cosas del mundo pueden hacer que nuestros buenos pensamientos entren en conflicto con nuestros malos deseos, lo cual genera sentimientos de tensión y culpabilidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces de pronto no hemos dicho, ¿por qué lo dije? ¿Para qué lo dije? No lo debí haber dicho, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me abstengo? ¿Por qué se me salió? O, ¿por qué lo hice? No lo debí haber hecho. Tuve la oportunidad de no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Exactamente, las malas influencias. Porque nosotros mismos hemos creado tolerancia, convivimos con ellas. No, hermanos, no. Al descuidarnos, entonces comenzamos a sacar a Dios de nuestras vidas y empezamos a permitir que Satanás, que está rondando, que está acechando, tome ventaja. No puede ser. Por esa razón, el apóstol Pedro nos invita a que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. De esa lucha que cada uno de nuestros miembros tiene. Por las manos, agarrar lo ajeno, golpear a alguien. Por los ojos, ver lo que no debemos. Por la lengua, hablar las cosas que no debemos. Decir la palabra que nunca debimos haber dicho, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben, hermanos? Dios nos ayuda a mantener una mente renovada cuando dejamos que Él redireccione nuestro pensamiento. Cuando nosotros sentimos que sucumbimos ante los malos deseos, volteamos nuestros ojos al Eterno y le pedimos de corazón que redireccione nuestra vida, nuestros pensamientos. Entonces su espíritu inspiraba al apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4 versículo 8 y dice: Dios a través de Pablo nos pide que renovemos nuestra mente con pensamientos verdaderos, pensamientos honorables, con pensamientos justos, pensamientos puros, pensamientos bellos, pensamientos admirables, pensamientos excelentes y pensamientos dignos de alabanza. Con eso debe estar llena nuestra mente ahora, porque quien está del lado de nosotros es Dios, ya no es Satanás, que tiene poder reducido, pero que si nos descuidamos,
Si nos enfriamos espiritualmente, Él agarra poder en nuestra vida, pero no, que el Señor lo reprenda, hermanos, porque el más poderoso es el que está dentro de cada uno de nosotros, el cual nos ayuda a tener estas 8 clases de pensamiento. Mire, una vez más, pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, bellos, admirables, excelentes y dignos de confianza, dignos de alabanza. Esos son los pensamientos que ahora deben existir en nuestra mente. Cuando nuestra mente ha sido redireccionada, entrado en ese proceso de renovación, qué diferente nuestra forma de pensar, qué diferente nuestra forma de ver ahora la vida. Veamos entonces la actitud de una mente renovada. ¿Cómo es la actitud ahora de un cristiano con una mentalidad renovada? El Salmo 48:9 dice: Dios mío, en tu templo nos ponemos a pensar en la grandeza de tu amor. En tu templo nos ponemos a pensar en la grandeza de tu amor. Miren los pensamientos que ahora suben a nuestra mentalidad. Miren la mentalidad que tenemos ahora. En tu templo nos ponemos a reflexionar. Ahora llegamos al templo, llegamos a buena hora, doblamos nuestra rodilla, hacemos nuestra oración como solemos hacerlo al llegar, y nos ponemos a reflexionar. Gracias, Señor, por la vida, por haberme permitido llegar al templo, a adorar, a glorificar tu nombre, a hacer ese sacrificio vivo en alabanza, que mis labios pronuncien tu nombre, exalten tu nombre, la grandeza de tu nombre, lo grande y bello que tú eres. Ahora mi pensamiento está enfocado en reflexionar en la grandeza del amor de Dios para mi vida. El Salmo 119:59 dice: me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Mire la actitud de una mente renovada. Ahora pienso en mi conducta, cómo me estoy conduciendo, cómo debo ser íntegro, debo ser recto, debo ser correcto, porque ahora es Dios quien está en mi corazón y me pide que sea santo, pero me recuerda también que me ama mucho. Ahora, esos son los indicios de una mentalidad renovada. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra mente ese tipo de pensamientos, entonces, hermano, hermana, podemos sacarle provecho a este texto. Romanos capítulo 12 y versículo 3. No se consideren mejores de lo que son. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. Valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar conscientes que cada uno tenemos diferente estatura espiritual. Definitivamente, cada uno tenemos diferente estatura espiritual. Porque todos tenemos diferente grado de fe. Pero el apóstol Pablo dice: no se consideren mejores de lo que son. Valórense según el grado de fe que Dios nos ha dado. Por un momento, por segundos, piense: ¿qué grado de fe tiene usted? Debemos estar entonces conscientes que cada uno tenemos diferente estatura espiritual. Y la ventaja, hermanos, de una mente renovada es que estamos conscientes de ello. Alabado sea el Señor, porque nos permite entenderlo, nos permite percibirlo, nos permite sentirlo. Se siente, hermano, se siente. Por eso es hermoso cuando todos estamos reunidos en el templo. Por eso decía el salmista en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, a alabarlo, a glorificarlo. Todas las estaturas espirituales juntas, glorificando y alabando al Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Eso lo produce una mente renovada. Y entonces el apóstol Pablo escribía a los filipenses en su capítulo 2, versículo 3, y dice: considerando a los demás como mejores que a ustedes mismos.
Mire hasta dónde nos lleva el Espíritu de Dios. Hasta qué paso nos lleva para que usted lo demos. Y lo podemos dar. Porque ahora nosotros tenemos una mente renovada. Nuestra mentalidad ha sido renovada. Ha entrado en ese proceso de cambio. Y ahora podemos considerar a los demás como mejores que a nosotros mismos. Entonces, hermanos, llega el momento en nuestra vida cristiana que podemos poner el termómetro de cómo es que usted y yo respondemos a la palabra de Dios. Por un momento recuerde, ¿en qué año se bautizó? ¿Cuántos años de bautizado lleva ya usted? ¿Cómo ha sido su mentalidad? ¿O qué mentalidad tiene? La invitación de la palabra es que tengamos una mentalidad renovada. Que pongamos el termómetro para ver cómo respondemos. Por ejemplo, predicador. Qué bendición ser predicador, portador de la palabra de Dios. ¿Cuántos años tienes de predicar la palabra? Pero ¿cómo tomas la palabra cuando la escuchas a través de otro predicador? ¿Cuál es tu actitud? Recuerda que estás rodeado de tu familia, estás rodeado de hermanos. Y el gesto que tú hagas va a ser captado. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo tomas la palabra de Dios en boca o en labios de otro predicador? Recordemos, predicadores, empezando conmigo, que cada vez que nosotros vamos a dar la palabra, invocamos el nombre de Dios, invocamos su Santo Espíritu para que nos guíe, nos dé la unción. Y si de pronto yo me porto o tomo la palabra de una manera negativa y tengo un comentario negativo, ¿en contra de quién lo estoy haciendo? Del Espíritu de Dios. Y podemos caer en el pecado que cayó Israel. Isaías 63:10 dice, y resistieron, tentaron a su espíritu, fueron rebeldes a su espíritu, por ende su espíritu se volvió en contra de ellos. Muy delicado. Pero gracias a Dios, que como predicadores, con los años que tenemos, la palabra ha ido limpiándonos, para que vayamos teniendo una mente renovada cada vez más, purificada, depurada nuestra mentalidad. Hermano cantante, hermano músico, ¿cómo tomas tú cuando otro está cantando, cuando otro está dirigiendo? Hermano músico, cuando ves a otro tocando, ¿recibes? ¿Alabas al Señor por los músicos que hay? ¿Cómo tomamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Hermano congregante, no eres predicador, no eres cantante, no eres músico, pero eres congregante. Alabado sea el Señor. Te pongo un ejemplo. Cuando lo invitan a uno a una casa a comer, uno dice, gracias, a tal hora llego. Pero cuando tú llegas como invitado, tú no le vas a decir a la persona que te recibe, discúlpeme, ¿se lavó las manos? ¿Se puso tapaboca al momento de hacer la comida? ¿Le echó poquita sal a la comida? Tú no sales con esas preguntas. Tú llegas, te lavas tus manos y te sientas a la mesa y degustas lo que te está sirviendo el anfitrión de ese hogar. Exactamente, mi hermano congregante, lo mismo es con la palabra de Dios. En este caso, quien te está aderezando mesa es nuestro Dios, nuestro anfitrión es nuestro Dios. Por ende, vamos a sentarnos, vamos a recibir la palabra, vamos a degustar la palabra, vamos a tomar lo que necesitamos cada uno según el grado de fe que tenemos cada uno, y a bendecir y a glorificar el nombre de Dios y a darle gracias por la misericordia y la oportunidad que me dio ese día de oír, de escuchar su bendita palabra. Hermano recién bautizado, ¿cuántos años de bautizado llevas? 1, 2, 3 a lo máximo, o 4 quizá. Hermano recién convertido, recién bautizado, eres un bebé espiritual. Y te pongo un ejemplo. Un bebé pequeñito llora porque tiene hambre y la mamá se le acerca. Su madrecita se acerca con qué ternura y con qué amor a darle de comer. Pero el niño, el bebé, no la va a ver con ojos como quien dice, ay, mi mamá no se arregló, no se peinó. ¿Será que mamá se lavaría la boca porque me va a estar hablando mientras me da de comer? El bebé con ansias mueve sus manitas, sus piernitas mientras le dan de comer, goza y disfruta. Lo mismo, mi hermano recién convertido, recién bautizado. Eres un bebé
donde nada más te corresponde alimentarte, porque espiritualmente no gateas todavía. Pero llegará el momento en que vas a empezar a gatear espiritualmente. Llegará el momento en que vas a tratar de dar tus primeros pasitos para que luego camines. De ahí para en adelante te queda mucho camino por recorrer. La invitación es esa exactamente, que te acerques a la mesa y con acción de gracias comas lo que nuestro Dios nos ha ofrecido, nos ha preparado. La renovación de nuestra mente nos habilita para regresar a la mentalidad con la cual originalmente Dios nos creó. Porque cuando entró el pecado se dañó todo, hermanos, todo se dañó. Pero cuando renovamos nuestra mentalidad, nos vuelve a dar la habilidad para regresar a la mentalidad con la cual Dios nos creó. Para que su propósito sea una realidad en cada uno de nosotros. Podemos preguntarnos, ¿y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? El apóstol Pablo nuevamente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: el propósito es que seamos conformados a su imagen, a la imagen de Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios. Él desea que cada uno de nosotros, como amados de Él, como sus hijos, seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hermana, hermano, solo con una mentalidad renovada es posible parecernos más a nuestro Dios, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y cuando somos transformados y sentimos que vamos creciendo, nos sentimos espiritualmente fuertes, cada uno ubicado en el grado de fe, cada uno ubicado en nuestra estatura espiritual, pero caminando todos juntos hacia el reino, hermano, hermana. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, es una realidad, una hermosa realidad en nuestra vida. Porque ahora usted y yo tenemos la mentalidad de Cristo Jesús. Una mente renovada es una mente viva, una mente que tiene plena conciencia de sí mismo, que sabemos hacia dónde vamos, que sabemos de dónde fuimos sacados y que valoramos ahora lo que somos en Cristo Jesús. Concluyo mi mensaje con las palabras del apóstol Pablo. Y Pablo decía, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra manera, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que cada uno de nosotros hagamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto delante de Él. Si Dios lo está pidiendo, es porque sí se puede, a través de una mentalidad renovada, guiada con su Espíritu Santo. Quiera el Eterno, mis hermanos, que sea una realidad en nuestra vida, que cada uno luchemos por tener una mentalidad renovada, para que seamos familias victoriosas, esposos victoriosos, esposas victoriosos, podamos formar y levantar hijos victoriosos en Cristo Jesús, podamos ser iglesias fuertes, robustas, que el enemigo sucumba ante la iglesia, que no gane ni tome ventaja, al contrario, nosotros podamos ganar muchas almas para el reino de nuestro Dios. Pero eso a través de una mentalidad renovada, dándole a cada uno su lugar. Viendo a cada uno como mejores que nosotros. Con la ayuda de Dios, sí se puede, hermanos. Quiera nuestro Padre que eso sea en cada uno de nosotros. Vamos a orar para concluir. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias por la oportunidad de dar tu palabra. Ayúdanos a cada uno a que tengamos una mentalidad renovada. Que nuestra mentalidad cada día sea renovada, purificada, depurada, hasta que lleguemos a tener la mentalidad
de Cristo Jesús, hasta que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús, porque ese es el propósito de nuestro Padre Celestial. Con esa mentalidad fue que creó al hombre originalmente y nos permite regresar a esa mentalidad. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú eres grande y de veras nos amas con amor eterno, nos amas con amor incondicional. Y lo que tú amas, tú lo cuidas y lo prosperas y lo engrandeces. Engrandece tu obra, Señor. Engrandece nuestros corazones para honra y gloria tuya. Glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta tarde? Vamos a abrirlo. Se tiene que ir su júbilo, su gozo, porque el Señor hizo de usted una nueva criatura. Usa tus palmas, amárate. Tú mereces gloria, Señor. Porque no hay nadie como tú. Tú llamas a las estrellas por su nombre. Millones de estrellas conocen su nombre. ¿Cómo nos conocerás a nosotros, Señor? Tú eres grande, hacedor de maravillas. Recibe la
recibe el honor. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay nadie como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú mereces gloria, Señor. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como